Título Pánico en E. Canadá entrega un mercado de 100.000 millones a México. Los ganaderos estadounidenses despertaron creyendo que estaban enviando millones de dólares en carne de res a su cliente más confiable, Canadá. Los contratos ya estaban firmados, los camiones estaban cargados, las unidades de almacenamiento en frío en Texas, Nebraska y Kansas operaban a su máxima capacidad. Familias que habían estado en el negocio del ganado durante generaciones creían que estaban a pocas semanas de una de sus temporadas más rentables en años. Entonces, sin previo aviso, Canadá cerró la puerta. Más de 150.000 toneladas de carne de res estadounidense, ya procesada y empaquetada, fueron rechazadas, no retrasadas, no renegociadas, rechazadas rotundamente. En cuestión de horas sucedió algo aún más impensable. México, un país que durante décadas se mantuvo detrás de EU en la jerarquía agrícola de América del Norte, intervino y se apoderó del mercado de 2.000 millones de dólares que los agricultores estadounidenses asumían que les pertenecía por geografía, por tradición y por pura realidad económica. Así de simple. Una industria que alguna vez se sintió intocable vio como un competidor extranjero tomaba su lugar en las mesas de los hogares canadienses. No fue solo la carne de res lo que se reemplazó, fue la confianza, el estatus y la seguridad económica. En los pueblos agrícolas de todo el Medio Oeste, los teléfonos comenzaron a sonar no con órdenes de compra, sino con cancelaciones. Los precios no cayeron, se dispararon. Los consumidores pagaron más, los ganaderos ganaron menos y un pánico silencioso comenzó a extenderse. ¿Cómo perdió Estados Unidos, la potencia agrícola mundial, el control de su propio vecindario? ¿Por qué eligió Canadá este momento para romper una dependencia de décadas de la carne estadounidense? ¿Y cómo México, alguna vez descartado como un proveedor secundario, se alzó como un competidor silencioso listo para destronar al agricultor estadounidense? Esas preguntas no son solo curiosidades económicas, son advertencias, porque si un mercado de 122 millones de dólares puede desaparecer de la noche a la mañana, ¿qué más está en riesgo? Y lo que es más importante, ¿qué tal si este no es un incidente aislado, sino la primera grieta en un orden comercial que Estados Unidos creía controlar? Para entender el peligro real, debemos regresar al momento en que una decisión política en Washington desencadenó una realineación continental para la que nadie, ni los agricultores, ni los economistas, ni siquiera la Casa Blanca estaba preparado. Ahora que el colapso ha comenzado, la siguiente pregunta es la que nadie quiere hacer. ¿Fue esto evitable o era inevitable? Comenzamos con la política que detonó todo en la superficie. Toda esta crisis parece engañosamente simple, casi como un malentendido, pero los detalles muestran que fue todo lo contrario. Comenzó con un cambio regulatorio canadiense que la mayoría de los analistas descartaron como papeleo rutinario. OTAGAs actualizadas de inspección sanitaria para productos de carne de res importados. Normalmente ajustes de política como este incluyen periodos de transición, exenciones o negociaciones. Esta vez nada de eso sucedió. Las nuevas reglas descalificaron inmediatamente una porción masiva de los envíos de carne de res de EU-PUN, haciendo que las exportaciones estadounidenses no cumplieran con la normativa de la noche a la mañana. El resultado, un alto total, no una desaceleración, sino un rechazo a gran escala. En cuestión de horas, los camiones que hacían fila en los cruces fronterizos desde Montana hasta Dakota del Norte fueron devueltos. Los almacenes en Alberta y Ontario, que se habían estado preparando para recibir carne estadounidense, recibieron instrucciones repentinas de detener todas las cargas entrantes de EU. Los contratos que respaldaban estos envíos por valor de más de 1.200.000 millones de dólares se convirtieron en pedazos de papel inútiles. Mientras tanto,
El sector agrícola de Estados Unidos fue tomado completamente por sorpresa. Los productores no tuvieron advertencia, ni periodo de ajuste, ni compradores alternativos esperando. La carne que se suponía debía estar en los estantes canadienses en días ahora estaba en almacenamiento en EU, acumulando costos por hora. Aquí es donde la historia pasa de ser impactante a estratégica. México estaba listo, no luchando por ayudar, no considerando opciones, listo. Mientras Canadá rechazaba la carne estadounidense en la frontera, los funcionarios agrícolas de México estaban finalizando simultáneamente un paquete de exportación diseñado específicamente para cumplir con los nuevos estándares de Canadá. El momento no fue coincidencia, fue coreografía. En una semana, los mismos minoristas canadienses que anteriormente dependían de proveedores estadounidenses estaban haciendo pedidos a productores mexicanos. Los estantes no se quedaron vacíos, se reabastecieron, solo que con la carne de alguien más. Los clientes apenas lo notaron. Los ganaderos estadounidenses lo notaron todo. Para EU, la óptica fue humillante. Un trato que se consideraba asegurado se evaporó. La suposición de la era del TELEC, NAFTA, de que Canadá siempre recurriría a los proveedores estadounidenses, fue obliterada. México no solo reemplazó un producto, reemplazó a un socio. Ese único cambio activó un interruptor psicológico en toda América del Norte. Estados Unidos ya no era irreemplazable. Esto no fue un fallo de suministro, fue un cambio estructural. Canadá no pausó la carne estadounidense, reescribió la jerarquía de importación de modo que EU ni siquiera estaba en la cima. Y la pregunta que resuena desde Washington hasta Wyoming ahora es dolorosamente clara. Si Canadá, el aliado económico más cercano de Estados Unidos, puede sacar a EU de una industria de $1.000 millones tan rápido, ¿qué otros mercados son vulnerables? Para responder eso necesitamos ir más profundo, porque este evento no se desencadenó en la frontera, se desencadenó en Washington. Para entender por qué Canadá hizo un movimiento tan drástico, hay que mirar más allá de los puntos de control fronterizos y hacia las decisiones políticas tomadas en Washington. Decisiones que silenciosamente recablearon la dinámica comercial de América del Norte, mucho antes de que estallara esta crisis. Durante años, los legisladores estadounidenses asumieron que Canadá no tenía una alternativa viable a la carne estadounidense. Esa suposición llevó a tácticas comerciales agresivas, mayores exigencias de inspección, aranceles impredecibles y presión política vinculada a disputas no relacionadas, desde oleoductos energéticos hasta regulaciones ambientales. Cada movimiento se defendió como negociación, pero para Canadá se sintió como coerción. El punto de quiebre llegó cuando Washington introdujo nuevas restricciones de etiquetado de país de origen y requisitos de inspección, políticas que sonaban inofensivas en papel, pero que aumentaban los costos para los importadores canadienses mientras daban a los productores de EU ventaja en precios y tiempos. Canadá respondió no con represalias, sino con preparación. El Parlamento aprobó el proyecto de ley C-20, una política diseñada para reducir la dependencia de las importaciones agrícolas de EU y mitigar el riesgo de cambios repentinos en la política estadounidense. Detrás de escena, los funcionarios comerciales canadienses comenzaron a construir relaciones con proveedores alternativos y México estaba en la cima de esa lista. Cuando los políticos estadounidenses enmarcan la seguridad alimentaria como un problema de seguridad nacional, Canadá se dio cuenta de algo. Si tu mayor proveedor ve los alimentos como un arma, dejas de permitirles tener la munición. Así que cuando Washington asumió que Canadá parpadearía primero, Ottawa no parpadeó. Silenciosamente construyó una puerta, la cruzó y la cerró detrás de sí. Esta no fue una decisión impulsiva, fue un divorcio estratégico de un socio que se había vuelto impredecible.
Y Canadá no se estaba alejando de la carne de res, se estaba alejando de la dependencia, mientras Estados Unidos estaba ocupado afirmando su dominio y Canadá estaba ocupado buscando alternativas. México estaba haciendo algo que casi nadie notó, estaba evolucionando. Durante años, la industria cárnica de México fue descartada por los analistas estadounidenses como de segunda categoría, poco regulada, mal estandarizada y dependiente de la producción de bajo costo. Pero esa percepción estaba obsoleta. Después de que un escándalo de contaminación por parásitos casi paralizara sus exportaciones hace una década, México se sometió a una de las reformas agrícolas más silenciosas del hemisferio occidental. México invirtió en instalaciones de inspección de última generación, sistemas de trazabilidad más transparentes que los protocolos de Estados Unidos, estándares sanitarios alineados con los mercados europeos y asiáticos y asociaciones estratégicas con minoristas y distribuidores canadienses. En otras palabras, mientras los legisladores estadounidenses presumían, México se preparaba. Así que cuando Canadá cambió sus reglas, los proveedores estadounidenses fueron tomados por sorpresa, pero México estaba esperando con productos que cumplían la normativa, certificaciones modernas y una estructura de precios que Canadá prefería. Y aquí está la verdad incómoda que Washington se niega a reconocer. México no robó un mercado. Estados Unidos lo abandonó. Al asumir que no podía ser desafiado, Estados Unidos creó las condiciones para que surgiera un retador. México simplemente llenó un vacío. Lo que hace que este cambio sea aún más simbólico es la dinámica de poder. El país del que los líderes estadounidenses se burlaban por enviar productos de baja calidad. La nación retratada como dependiente de los mercados estadounidenses, el socio menor del TLC, acaba de reemplazar a Estados Unidos en una cadena de suministro de mil millones de dólares anclada en el propio patio trasero de Estados Unidos. Esto no fue un ajuste comercial, fue una inversión de estatus. México no solo está suministrando carne, está suministrando una nueva realidad en América del Norte, una donde Estados Unidos ya no es el predeterminado, ya no es el centro de gravedad y ya no es inmune a la competencia. Y para Washington esa comprensión es mucho más dolorosa que perder un contrato, porque si México puede hacer esto con la carne de res, ¿qué le impide hacerlo con la carne de cerdo, las aves de corral, los productos agrícolas o incluso los sectores de manufactura que los líderes estadounidenses alguna vez creyeron intocables? Esa es la pregunta que ahora acecha los pasillos del poder estadounidense. Pero las consecuencias de este cambio no son solo geopolíticas, son personales y ya están golpeando a las familias estadounidenses donde más duele sus medios de vida. A continuación, analizamos las repercusiones dentro de Estados Unidos. Si Washington pensó que esto era solo otro contratiempo diplomático, no podrían estar más equivocados. Las consecuencias ahora están golpeando a los estadounidenses comunes como un mazo. Porque cuando un acuerdo de este tamaño colapsa, no son los políticos quienes pagan el precio, son los trabajadores de las fábricas, los ingenieros, los proveedores de metales, las empresas de logística, todo el ecosistema construido alrededor de la expectativa de un día de pago de $1.000 millones. En estados como Michigan, Ohio y Pensilvania, donde la manufactura ya pende un hilo, los teléfonos se han quedado en silencio. Los contratistas que contrataron personal basándose en pedidos proyectados ahora están cancelando turnos, congelando salarios y preparando despidos. Y aquí está la dolorosa ironía. Los líderes pasaron años diciéndole a los estadounidenses que la globalización estaba muerta, que el mundo volvería a depender de la producción estadounidense, pero los números no mienten. Las ofertas de trabajo se están secando, los oleoductos de exportación están bloqueados y el país que se suponía lideraría el próximo auge industrial
de repente está viendo cómo otros lo construyen en su lugar. Mientras tanto, los titulares de los medios endulzan la historia. No te cuentan sobre el maquinista que acaba de perder un trabajo para el que se capacitó durante 5 años o el proveedor familiar que hipotecó todo esperando que el trato se concretara. No te dicen que el estatus de Estados Unidos como el centro gravitacional económico del mundo se está deslizando no porque fuera robado, sino porque fue ignorado. Este no fue solo un trato, fue la última ficha de dominó que sostenía la ilusión de que la economía de Estados Unidos todavía controla la manufactura global. Y ahora esa ficha de dominó se ha ido. Mientras Estados Unidos lidia con peleas políticas y autosabotaje económico, Canadá está dibujando un nuevo mapa, y por primera vez en décadas Estados Unidos no está en el centro de él. Canadá se ha reposicionado silenciosamente como una potencia media global con opciones. Está firmando pactos comerciales que evitan a Washington, invirtiendo en cadenas de suministro europeas y asiáticas y colaborando con países a los que EU apenas presta atención. Y aquí está el giro. Las naciones que alguna vez estuvieron aterradas de enojar a Estados Unidos ahora eligen abiertamente a Ottawa como un socio más seguro y estable. ¿Por qué? Porque Canadá ofrece algo que EE ha olvidado cómo dar previsibilidad. Europa, cansada de las sanciones de EU y de los ciclos electorales que reinician la política exterior cada 4 años, ve a Canadá como un puente, una economía norteamericana sin la volatilidad diplomática. Los fabricantes de automóviles asiáticos ven a Canadá como una puerta de entrada a los mercados occidentales sin la teatralidad política de Washington. Incluso México ahora está coordinando la logística con Canadá para evitar los cuellos de botella y aranceles de EU. Durante décadas la regla global fue simple. Estados Unidos ordena, el mundo reacciona. Hoy está surgiendo una nueva regla. Estados Unidos discute, el mundo se adapta y Canadá ya no se está adaptando, está liderando. Si amplías la perspectiva, este momento no se trata de un trato cancelado, se trata de un cambio tectónico. Un país, una vez eclipsado por su vecino del sur, ahora está ensamblando alianzas, industrias y estrategias que ignoran a Estados Unidos por completo. Washington pensó que Canadá era un socio menor leal, pero Canadá acaba de demostrar algo mucho más peligroso. Ya no necesita a Estados Unidos. Durante la mayor parte del siglo pasado, Estados Unidos no negoció asociaciones, las concedió. Los tratos no se ganaban, se esperaban. Washington hablaba y el mundo escuchaba. EU no necesitaba preguntar si los aliados estaban de acuerdo. La suposición estaba integrada en la realidad global, pero este momento rompió ese mito. El rechazo de Canadá no fue solo un desacuerdo político, fue simbólico. Fue la primera vez que un aliado occidental importante miró a Estados Unidos, sopesó su confiabilidad a largo plazo y dijo: «No, tú ya no decides nuestro futuro». Ese único acto rompió un contrato psicológico que había existido desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no fue rechazado por China, Rusia o algún bloque antioccidental. Fue rechazado por el país más cultural y económicamente entrelazado con él, una nación que comparte fronteras, historia, tratados de defensa y aún así se alejó. Esto no fue una rebelión, fue una comprensión. Durante décadas, los líderes de EU asumieron que los aliados tolerarían retrasos, reversiones de políticas, presidentes impredecibles y latigazos económicos, porque la alternativa no existía. Ahora sí existe. La decisión de Canadá marca el fin de la era en la que Estados Unidos era la opción predeterminada. De ahora en adelante, los aliados no solo escucharán a Washington, lo compararán, lo juzgarán y posiblemente lo dejarán atrás.
El mundo no dejó de seguir repentinamente a Estados Unidos, simplemente descubrió que tenía opciones. Estados Unidos se encuentra ahora en una encrucijada histórica. Lo que suceda a continuación determinará si este momento se convierte en una llamada de atención o en el comienzo de un declive permanente. El camino 1. Reforma. La historia de la recuperación. Estados Unidos acepta el mensaje, estabiliza su política exterior, invierte en manufactura real en lugar de titulares y reconstruye la confianza con los aliados. Este camino es doloroso, costoso y requiere humildad, pero conduce de regreso al liderazgo global. Este es el camino de la responsabilidad. El camino 2, resentimiento. La mentalidad de fortaleza. Washington culpa a todos los demás. Canadá, México, Europa, la traición, la globalización, mientras redobla los aranceles, sanciones y amenazas. EU se aísla creyendo que el mundo eventualmente regresará. Spoiler, no lo hará. Este es el camino del declive disfrazado de patriotismo. El camino 3, reemplazo. El cambio inevitable. Estados Unidos no colapsa, simplemente se convierte en una nación poderosa entre muchas. Las cadenas de suministro globales se reorganizan. Las alianzas evolucionan. El mundo avanza sin esperar la aprobación estadounidense. Este es el camino que ya se está formando lenta, silenciosa y confiadamente. Cada uno de estos caminos conduce a una versión diferente de Estados Unidos, reformado, resentido o reemplazado. La tragedia es que nadie en Washington parece entender que están parados al borde del abismo y el resto del mundo ya ha comenzado a elegir qué versión prefiere. A puerta cerrada, en salas de gabinete y centros de estudios, hay una pregunta aterradora que ningún líder estadounidense atreve a decir en voz alta. ¿Qué pasa si esta vez el mundo no regresa? Durante décadas, Estados Unidos operó sobre una red de seguridad de inevitabilidad. Si las naciones se alejaban, eventualmente regresaban. Si los tratos fracasaban, surgían otros nuevos. Si los aliados se quejaban, Washington esperaba a que se les pasara. Pero ¿qué sucede cuando esos aliados dejan de esperar? La decisión de Canadá expone un escenario de pesadilla. Los socios globales ya no actúan como si necesitaran a Estados Unidos. Están construyendo alternativas, sistemas, cadenas de suministro, asociaciones que funcionan perfectamente sin la aprobación de EU. La clase política de EU sigue debatiendo elecciones, guerras culturales y frases para los medios, mientras el resto del mundo redibuja el mapa. Y aquí está la parte que debería mantener despierto a cada legislador por la noche. Una vez que una nación aprende que no te necesita, nunca lo olvida. Esto no se trata de un trato fallido, se trata del fin de la inevitabilidad. Canadá no destruyó el dominio de Estados Unidos, reveló la verdad. EU está perdiendo poder, no porque otros ascendieran demasiado rápido, sino porque Estados Unidos asumió que siempre sería el elegido. Esa suposición se ha ido. El mundo tiene opciones. Canadá acaba de probarlo y a menos que Washington despierte, este momento será recordado no como un accidente, sino como el día en que una superpotencia dejó de ser el centro de gravedad. Ahora la pregunta no es ¿puede recuperarse Estados Unidos? Es siquiera notará lo que está perdiendo antes de que sea demasiado tarde. Si esto te impactó, imagina lo que viene después. Las alianzas globales están cambiando y a EU ya no se le garantiza un asiento en la mesa. Antes de irte, no te vayas sin decirme esto. ¿Hacia qué futuro crees que se dirige Estados Unidos? ¿Reformado, resentido o reemplazado? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si quieres mantenerte a la vanguardia de estos terremotos geopolíticos, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones porque la historia no está terminando, apenas está comenzando. No.